y hoy tenemos nuevo set, hoy estamos estrenando nuevos asientos que miren, se giran, así que y es que hoy está con nosotros el pastor Amitai de la iglesia del Camino Church. Estábamos todos despavoridos pensando que en pocos momentos íbamos a hundirnos, pero en el fondo de mi corazón yo sentía la voz del Señor, de nuestro Dios, diciendo: aún yo tengo el control. En Camino tenemos el concepto que la iglesia debe ser el centro de la comunidad. El enfoque de Camino que está pensado para ir hacia afuera, no solamente pensando en los miembros, no solamente pensando en edificar a los que ya están dentro, sino en tener un impacto a la comunidad, en llevarle ese amor de Cristo, ese amor de Dios a todas las personas que rodean la iglesia, brindando todo este tipo de servicios, un enfoque que cambia completamente la perspectiva de la iglesia y el impacto que tiene realmente es increíble. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Sí, y desde nuestro canal de YouTube, Christian Family Live, es un privilegio y una alegría enorme podernos encontrar otro viernes más junto a ustedes. Hemos visto que la comunidad nuestra que se nos ha unido, ha estado comentando, mensajeando. Cómo sigue creciendo, y hoy tenemos nuevo set, hoy estamos estrenando nuevos asientos que miren, se giran, así que están bien cómodos, y no solamente estamos estrenando nuevos set, sino que hoy también tenemos un invitado muy especial. Y es que hoy está con nosotros el pastor Amitai de la iglesia del Camino Church. Sí, es un privilegio enorme tenerle junto a nosotros en nuestro canal para que ustedes le conozcan, y también que es de nuestra tierra. Amén, es cubano también. Y bueno, por supuesto la idea era entrevistar al pastor Amitai y a su esposa Ana, que está aquí tras de cámara. Vamos aquí a dar un saludo a Ana, pero Ana está enferma, prácticamente no puede ni hablar. Ella está en producción, está como en producción. Sí, si decimos algo que no es eso, bueno, ya entonces. Está el equipo de oye, pero no me dejes ahí, si te miras no me dejes mirarme. Mira, no te pongas indisciplinado que vamos a cambiar ese de nuevo. Con la silla, vamos a divertirnos con la silla, pero lo más importante es que podamos entrevistar al pastor Amitai de la iglesia Camino Church, pastor cubano, que nos va a estar contando un poco acerca de su testimonio, de cómo Dios lo está usando, de cómo Dios lo trajo a este lugar, a este país y a esta iglesia también, y de todo lo que está aconteciendo con la iglesia de Camino Church, que ya de por sí puedo empezar diciendo que es una de las iglesias más influyentes de aquí, de Charlotte, de Carolina del Norte. Así que para nosotros es un privilegio que el pastor esté compartiendo hoy con nosotros. Y la primera pregunta que traía, por supuesto, era para que la respondieran ambos. ¿Cómo se conocieron? Sí, Ramón, pero antes de empezar, queremos recordar nuestro challenge. Oh, tenemos un challenge por ahí. Sí, ya tenemos challenge y hay ya muchos participando de diferentes partes del mundo. Están esperando, bueno, esta vez nos van a decir el challenge. Pues sí, vamos a decir el challenge. Y el challenge es donde aparece por primera vez la palabra específicamente, la palabra familia en la Biblia. Y el ganador se va a llevar ¿cuánto? Sus $100 que lo va a pagar el pastor Amitai, que está invitado hoy. Dice Amitai que no viene más. No, es una broma, pero ustedes saben que ahí están sus $100. Ya hay mucha gente que respondieron en nuestro podcast pasado, ahí en el chat del podcast, así que ustedes que están viendo este nuevo podcast también pueden responder en el chat donde aparece la palabra familia en la Biblia por primera vez. Así que ya lanzado nuestro challenge, ya ahora sí nos vamos a conectar con el pastor Amitai, que nos va a contar cómo se conoció él y su esposa Ana. Bueno, hace precisamente 42 años nos casamos. Wow. Y lo acabamos de celebrar hace unos 3-4 días. Amén. De hecho, vivimos... Reciente. 42 aniversario. 42 aniversario.
y de hecho vinimos a un restaurante que nos gusta mucho, no lo voy a mencionar porque no me pagan mucho. No hay promoción gratis, no hay promoción. Pero vinimos a esta ciudad aquí en Mooresville y Oh, wow. siempre que en cada aniversario venimos, ya creo que hemos venido como unas 6, 7 veces. Pues nada, nos conocimos allá en Cuba, en la ciudad de La Habana. Resulta que una hermana de mi esposa tuvo que cumplir un internado. Ella estaba estudiando en el seminario teológico allá en La Habana y tuvo que pasar lo que decíamos, una pasantía o un internado para graduarse, y la mandaron a la iglesia, la enviaron a la iglesia donde yo era el presidente de jóvenes en esa ocasión, allá en Asambleas de Dios. Y bueno, cuando a esta joven, yo dije, mira, qué hermosa, me encantaría conocerla, ser amigo de ella al menos. Y así fue, comenzamos a ser amigos. Ella estaba dando clases de acordeón, le estaban enseñando a tocar acordeón, y yo, como un gentil amigo, comencé a acompañarla a sus clases de acordeón para que no... Sí, sin interés ninguno. No con segundas intenciones. Final de la historia, ella no pudo aprender acordeón, yo aprendí acordeón y bueno, finalmente fue mi novia. Porque ya los padres no la dejaron más ir a las clases de acordeón. Porque se dieron cuenta Se de dieron cuenta en esa clase. Que no era el acordeón lo que estaba buscando. Qué bonito, realmente siempre detrás de cada matrimonio siempre hay una historia ahí que nadie conoce y todo el mundo dice, oh, fue así. Y aquí, bueno, gracias a Dios por las clases del acordeón. ¿Era una maestra o esta vez fue mediante la música. Sí, era una joven de otra iglesia que estaba enseñando acordeón. Que Dios bendiga a esa joven donde quiera. Que la usó. Ana, siempre nosotros vamos a buscar para que ahí nos haga la seña ahí, que no nos va a dejar mentir. Sí. Qué bien, Amitai. Bueno, hoy en día estás en Estados Unidos, pero bueno, en aquellos tiempos que vivías en Cuba, hacías muchas cosas, servías a Dios, ya lo decía, como líder de joven. Sé que luego tenías un grupo musical, sé que también fuiste pastor allá en Cuba, así que no sé si nos quieras contar algo de lo que hacías en Cuba en aquellos tiempos, pero sí quisiera que nos contaran cómo lograste salir de Cuba, cómo lograste salir de la isla. Sí, hay toda una historia bien profunda, bien intensa sobre cómo salimos de Cuba. Creo que antes de decir cómo salimos, amerita la pena decir por qué tuvimos que salir, por qué nos vimos obligados o forzados a salir. Sí. Yo tenía mucha relación con pastores de los Estados Unidos por cuanto mis padres eran pastores. Entonces, la iglesia nuestra tenía ciertos atractivos por sus características, donde estaba. Había sido una iglesia que había sido cerrada por el gobierno cubano. Wow. Y por 23 años estuvo cerrada esa iglesia. Wow. Mi papá y mi mamá mantuvieron una iglesia clandestina por 23 años. Y me acuerdo que el primer día que el gobierno devolvió finalmente la edificación, yo estaba pensando, bueno, ¿quién va a venir a la iglesia? No hay nadie, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Pero fue una obra increíble porque de la noche a la mañana 150 personas aparecieron allí en el culto de inauguración o de reinauguración. 150. Y la iglesia seguía creciendo, se multiplicó mucho. De hecho, se cuenta que la primera casa culto que se hizo en Cuba, a la cual dieron la libertad para oficialmente ser catalogada como casa culto en Cuba, por allá por la época de los 90, fue la iglesia que mi papá estaba pastoreando, se le dieron la posibilidad de hacer una casa culto. Pues bien, la iglesia era atractiva a muchos pastores de los Estados Unidos y comenzaron a visitar nuestra iglesia. Yo comencé a relacionarme con ellos. A la vez yo era médico también, siendo líder de una iglesia y siendo médico. Teníamos muchos planes de cómo multiplicar el ministerio, cómo ayudar a la población cubana en esa época del periodo especial, el llamado periodo especial. Y para los que no son cubanos, quizás qué quiere decir periodo especial. Fue una época cuando el campo socialista, el bloque socialista cayó el muro de Berlín, Cuba quedó desamparada, no había medicinas, no había nada. No había comida, nada. Ahí nacimos nosotros en esa época. Nosotros acabamos de nacer. Tenemos nuestros problemas. Por la falta de hierro. Yo me doy cuenta. Sí, bueno, yo comencé siendo médico de CIA, me permitieron viajar a Estados Unidos para buscar ayuda humanitaria para Cuba. Entonces,
comenzamos a llevar contenedores de ayuda muy productiva, ¿no? Para la población en general. Y de momento el gobierno cubano comenzó a sospechar por qué nosotros llevábamos tanta ayuda humanitaria para Cuba. Comenzaron a lo que llamaron ellos serruchar el piso donde yo estaba. Era un lenguaje figurado, ¿no? Sí. Como metafórico. Y se puso muy tensa la situación en nuestra familia, la persecución hacia nuestra iglesia, hacia nuestra familia, entiéndase mi papá y yo, que éramos los que teníamos liderazgo en la iglesia. Y un día decidimos salir de Cuba. Estábamos orando para que el Señor nos supliera una posibilidad. Y la única posibilidad que existía para un cubano, que siempre ha existido, es escaparse en una lancha. Sí. Y recuerdo que un grupo de pacientes míos me dijeron: doctor, vamos a fabricar una lancha para que usted y su familia puedan irse a salvo para Estados Unidos. ¡Qué locura!, ¿no? Una lancha. A salvo. Bueno, llegó el día donde es una historia larguísima, cómo construimos la lancha paso a paso. Nos montamos un día 15 de diciembre del año 2005 con nuestros corazones henchidos de esperanza. Íbamos a vivir en libertad en los Estados Unidos. Cuando salimos, recuerdo jueves 9 de la noche, 15 de diciembre año 2005, salimos de la costa norte y rumbo a unos cayos que están al sur de la Florida. La travesía iba a ser unas 14-16 horas, según el cálculo del marinero que iba manejando la lancha. En el pleno, como unas 45 millas de la costa norte de Cuba, nos dimos cuenta que venía una gran tormenta. Wow. Efectivamente, fue una gran tormenta y comenzó a olas a llenar nuestra embarcación, una primera ola, una segunda ola. Estábamos a punto de zozobrar y yo pensaba en cada momento: si viene una tercera ola nos vamos a hundir definitivamente. Los niños llorando, mi esposa desesperada, otros que estaban en la tripulación, éramos 13 personas en total, estábamos todos despavoridos pensando que en pocos momentos íbamos a hundirnos, pero en el fondo de mi corazón yo sentía la voz del Señor, de nuestro Dios, diciendo: aún yo tengo el control. Y eso me mantuvo siempre con la esperanza de que, aunque yo decía: ¿qué he hecho con mi familia?, aún sentía la voz de Dios diciendo: aún yo tengo el control. Gracias a Dios, esa tercera ola que nos iba a cubrir nunca llegó. Y gracias a Dios pudimos sacar agua de la embarcación después que la tormenta terminó. Seguimos rumbo a los Estados Unidos. Ustedes tenían ya niños, ¿verdad? Ya teníamos dos niños, ya teníamos. Ya, que estaban con ustedes ahí. Sí, estaban con nosotros y otras personas que, bueno, una enfermera amiga nuestra con su niño también de 8 años, wow. El marinero y su esposa con un niño de 1 año, iban varios niños en la embarcación, en la pequeña embarcación de 6 metros apenas. Cuando faltaban 8 millas para el callo en cuestión al cual nos dirigíamos antes de Miami, de repente mi esposa ve a lo lejos un barco y todos estábamos: nos van a rescatar. Ella dijo: no, ese no es el barco que nos va a rescatar, ese es el barco que nos va a subir para regresarnos a Cuba. Wow. Es el Coast Guard, el barco, ¿cómo es? El guardacosta de los Estados Unidos. Ahí nos pusieron por varios días y finalmente nos regresaron a Cuba y bueno, fue cuando comenzó otra etapa. Ya cuando estaban a punto de llegar a los Estados Unidos, los atrapa el guardacosta y los regresan para Cuba. A 8 millas y ya podemos visualizar a lo lejos en el horizonte la tierra, las gaviotas volando y todas las esperanzas. Y ya se habían deshecho de todas sus cosas, sus posesiones en Cuba. Como decimos, quemamos todas las naves en Cuba. Quemamos todas las naves, nos regresaron. Cuando llegamos a nuestra casa, después de estar varios días aún presos detrás de las rejas en Cuba, en cárceles del sistema cubano, ¿no? Cuando nos dieron la libertad, finalmente llegamos a lo que era nuestra casa. Estaba sellada, habíamos perdido vehículos, habíamos perdido ollas de cocinar, platos, cucharas, muebles, todo lo habíamos perdido. Estábamos literalmente con la ropa que llevábamos puesta. Y fue un momento donde, como les decía, comenzó otra etapa de nuestra vida, porque la Convención Bautista de Cuba Oriental conoció de nuestra historia y yo había pasado el seminario no para ser pastor, porque era un doctor, y yo decía: no voy a poder manejar las dos profesiones a la vez, pero Dios tenía un plan.
Sí, los planes que uno hace y luego Dios tiene Exacto, otros planes para exacto. eso. Y entonces, habiendo pasado el seminario teológico, habían graduado, entonces ellos dijeron, quizás pueda ser un pastor en la iglesia que queremos abrir en Ciudad Habana. ¿Entiendes? Cuba tiene dos grandes convenciones, Convención Bautista Oriental y Convención Bautista Occidental. Y los orientales nunca habían podido ser una iglesia oriental en La Habana. Y yo fui el elegido. Y doy la gloria a Dios por eso, porque hicimos la primera iglesia bautista de la Convención Bautista Oriental en la capital. Wow. Una iglesia de unos 30 personas, pero Dios nos dio una respuesta tremenda. No era el momento de haber llegado a los Estados Unidos, porque esa iglesia fue donde yo comencé mi pastorado, mi pasión por pastorear almas. Y esa iglesia, para la gloria de Dios, la llevamos a más de 200 personas, con otras 3 iglesias hijas, un ministerio en uno de los hospitales infantiles. Y nada, fue un tiempo maravilloso para nosotros el haber regresado a Cuba. Y ya luego entonces sí, ya lograron salir de Cuba. Es decir, aunque no lo hayan pensado ustedes, definitivamente Dios sí tenía un plan, Dios sí tenía todo un proyecto, Dios sí tenía todo planificado de lo que iba a pasar con su vida. Definitivamente quizás ese no era el momento para salir de Cuba, pero aún así pudieron continuar sirviendo a Dios en Cuba, levantar esa iglesia, comenzar esa vida pastoral que es completamente diferente, ¿no?, a todo lo que uno vive en el ministerio. Ya cuando uno es pastor, ya cambia toda la mentalidad, cambia la visión, Dios da nuevas cosas, Dios da nuevas ideas. Y luego entonces ya si logran salir de Cuba, llegar acá a los Estados Unidos, y entonces llegan directamente aquí a Carolina del Norte, ¿o cómo fue ese proceso? Tengo un buen amigo acá en los Estados Unidos y él siempre tenía la intención de que trabajáramos juntos. De hecho, comenzamos muchas obras en Cuba y la meta era seguir trabajando juntos porque habíamos hecho buena compenetración de personalidad. Y después de 4 años en Cuba, él consiguió una iglesia en México que me contratara como pastor. Wow. Ahora, mira otro de los milagros. Sí. Siendo médico, yo no podía salir Sí, de en Cuba. ese tiempo no se No, podía exactamente. salir. Era un periodo de castigo de 10 años. Sí. Sí. Y como yo salí de una forma inesperada, ellos me invalidaron mi título de especialista. Cuando luego regresaste. Cuando regresaste. Máster, y entonces ya podía salir libremente. Así que entonces cuando me hacen el contrato, la iglesia en México, la iglesia bautista en México me hace un contrato como pastor, en menos de 45 días yo pude viajar a México sin mi familia, sí. O sea, el gobierno no permitió que mi esposa y mis hijos salieran. Así que salimos con la esperanza y la fe que Dios iba a hacer la obra, el plan era perfecto de parte de Dios. Estuve 3 meses en México, tuve el privilegio de ser el copastor y después pastor interino en una segunda iglesia bautista ahí en León, Guanajuato. Preparamos un grupo de música, fue una experiencia muy hermosa también, como tú habías dicho. Sí. La experiencia de ser pastor de una iglesia cambia totalmente la dinámica de tu vida, la proyección de tu vida, la óptica de tu vida la cambia totalmente. Y así fue como comenzamos ahí en México hasta que apareció el día en que la posibilidad de viajar a Estados Unidos fue algo real, porque finalmente después de 3 meses el gobierno cubano dio la libertad a mi esposa y a mis 2 hijos. Cuando ellos llegaron, organizamos en 15 días el viaje, y cuando aquello estaba la ley esta de ajuste cubano, pie seco, pie mojado, y viajamos hasta una ciudad fronteriza, pasamos la frontera y pedimos el asilo político que los cubanos con toda la familia. Con toda la familia. Gracias a Dios, y pudieron llegar acá. Ahora, sabemos que muchas veces los pastores cuando están en Cuba tienen un gran ministerio, Dios los usa de manera muy especial en Cuba. Un día toman la decisión de irse del país por motivos muy similares a lo que usted contaba, pero luego llegan a Estados Unidos y muchas veces ese cambio que existe, ¿no?, de ministrar y ser ministro en Cuba a luego llegar acá a los Estados Unidos y poder servir a Dios, muchas veces ese cambio
es muy fuerte, es muy brusco. Y muchos de los siervos de Dios que en Cuba hacían muchas cosas, cuando llegan acá a los Estados Unidos, simplemente no logran hacer ministerio, no logran servir a Dios de la misma manera. Pero sin embargo, usted es un gran ejemplo donde definitivamente pudo realizar ministerio en Cuba y luego acá en los Estados Unidos también pudo hacer ministerio. ¿Cómo Dios te movió de esa manera? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó en ese proceso? Sí, como dices, la realidad a veces es un poco difícil, ¿no? Sí. A lo que enfrentan los grandes siervos de Dios de Cuba, y tenemos muchos ejemplos. En el caso mío, no fui grande nunca en Cuba, ni creo que tampoco soy acá. Solo la gracia de Dios me ha permitido el seguir el camino que nació en Cuba después de tantos contratiempos allí con el gobierno. Entonces, creo que tuve la bendición de tener un buen amigo acá en Charlotte, Carolina del Norte, que él me dijo: cuando llegues a Estados Unidos, siéntate en libertad de escoger lo que tú quieras. Puedes estudiar la medicina nuevamente, puedes hacerte enfermero, tienes una maestría en genética. De hecho, yo tenía la posibilidad de viajar a Puerto Rico, donde ya un genetista muy famoso me quería contratar, ganando para empezar $90,000 al año. Era una buena propuesta. Sin embargo, yo sentía que Dios me había permitido entrar a Estados Unidos para que siguiera sirviéndole a Él en su ministerio. Amén. Entonces, tuve esa gran bendición de tener este gran amigo acá en Charlotte. Su nombre es Rusty Price, el pastor principal de Camino, el CEO de Camino. Sí. Y él me dijo: siéntate libre. Y yo me sentí libre de venir a trabajar con él. Amén. Entonces tuve esa gran base de bendición, ¿no? Como recurso para poder seguir. Sí, de que alguien te abriera las puertas para continuar sirviendo, para continuar. Porque muchas veces uno tiene el deseo, uno tiene el ánimo, y muchos cristianos incluso se desaniman porque no lo logran. Porque llegan aquí a Estados Unidos y no conocen a nadie o conocen muy pocas personas, y es la vida cotidiana, y es el trabajo, y es tanta la rutina y tanta responsabilidad, estrés, y que uno quiere seguir sirviendo al Señor. Pero qué bendición que alguien te haya podido abrir las puertas y te haya dicho: bueno, aquí puedes servir, aquí puedes seguir siendo usado por el Señor. Y eso, quizás para los que no son cristianos, es difícil de entender. Pero para el que es cristiano y ha servido toda su vida al Señor y dice: bueno, llegué a este lugar donde no nací aquí, no es mi cultura, no es el lugar donde crecí, pero qué bueno tener ese privilegio, ¿no? De poder seguir sirviendo al Señor. Yo creo que en el término secular dirían: qué bueno que encontraste la infraestructura adecuada, pero decimos: qué bueno que tuviste la bendición adecuada para poder servir al Señor. Y bueno, ya hablando un poco ya de la actualidad, sabemos que Camino, como decíamos, Camino Church es una de las iglesias más influyentes de la comunidad hispana. Realmente el impacto que tiene la iglesia de Camino en nuestra comunidad es inmenso, es muy grande. Conocemos a muchas personas que no son ni tan siquiera cristianos y que han sido ayudadas por la iglesia de Camino con muchos trámites, con muchos aspectos acerca del tema del trabajo, de conseguir una renta. Es decir, ayudan de muchas maneras. Quisiera que nos contara un poco acerca de la iglesia de Camino, acerca de lo que hacen. Si hoy en día alguien está viendo este podcast y quiere saber qué hace la iglesia de Camino, ¿qué le pudieras contar? Sí, que hemos escuchado que es una iglesia dada afuera, no solamente a los de adentro, no solamente a la iglesia cristiana, sino que es dada a aquellos que no conocen, a aquellos que están afuera. Sí, fíjate, hay un fenómeno que ocurre en las iglesias en la actualidad, ¿no? Las iglesias a veces existen lamentablemente para autosatisfacerse. En Camino tenemos el concepto que la iglesia debe ser el centro de la comunidad. Es como el mall. Las familias se levantan en la mañana los domingos, y tristemente hoy la familia, ¿no?, americana o que vive en Estados Unidos se levanta con ansias de ir al mall. Los niños quieren montar los caballitos, las mujeres quieren comprar baratijas, son fantasías. Ganar dinero. Gastar dinero, vamos a resumirlo, gastar dinero. Y
los hombres van a mirar como sus esposas. A perseguir a la esposa por todo el mundo. Como su esposa le hacen el dinero toda la semana. Mientras que la Y iglesia... dicen, mira, ahí va mi Ahí dinero. Y la iglesia debe ser el centro de la comunidad donde Sí. todo el mundo piensa el domingo, quiero ir a la iglesia porque Amén. tengo necesidad espiritual, tengo que calmar mi sed, mi hambre. Y yo creo que Camino ha tenido la suerte y la bendición y la guía de Dios. En primer lugar, no es una iglesia para la comunidad latina nada más. Es una iglesia abierta para todos. Somos una iglesia multicultural, tenemos más de 19 naciones representadas. Hay americanos blancos, americanos negros y toda Latinoamérica, ¿no? Toda Latinoamérica, incluyendo europeos también tenemos. Y es una iglesia que está volcada para asistir, atender, sanar, restaurar y levantar a la comunidad que lo rodea. Básicamente. Sí, yo pienso que ese era el plan que tenía Jesús para la iglesia. Él mismo dice en la palabra, yo vine a salvar lo que se había perdido, y esa es la necesidad que tiene el que está afuera, el que no conoce de Dios, y nosotros como iglesia es el objetivo que tenemos, ¿no? Sí. Es el principal objetivo que tenemos, alcanzar al que está perdido, alcanzar al que no conoce a Dios, y de una manera práctica debemos ayudarle, debemos darnos a servir, como mismo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Claro, y es interesante, si un americano visita Camino, él va a decir, es una iglesia latina. Sin embargo, si un latino visita Camino, va a decir, es una iglesia americana. Tiene perspectivas muy diferentes. Ahora, todo el servicio que hacemos es bilingüe. Es bilingüe. Todo lo hacemos al mismo tiempo. No usamos headphone, lo hacemos con traducción al mismo tiempo arriba del stage. Cantamos canciones 50% inglés, 50% español. Y se decimos, welcome everybody to Camino Church today. Bienvenido todo el mundo a Camino. Hoy todos lo hacemos bien. Y es muy interesante la dinámica. Aparte que estamos muy enfocados también en servir a la comunidad, no solamente en la parte emocional, espiritual, sino en la parte física, porque tenemos clínica médica. Eso quería que nos contara. Sabemos que Camino ofrece muchos servicios para la comunidad. Cuéntanos todo eso, que toda esa estructura que ya tiene creada Camino, que logra impactar tanto a la comunidad y servir a la comunidad, que al final es uno de los propósitos que Dios nos ha dado en esta tierra. Y como tú decías, ¿no? Vino a salvar y sanar lo que se había perdido. Pues si tenemos clínica médica, los doctores todos hablan español y por supuesto inglés. Tenemos los mejores doctores. Los doctores nuestros están entrenados para solamente indicar los exámenes complementarios o los análisis de laboratorio que el paciente necesita. Hay clínicas que tú vas y quizás la consulta no sea muy cara, pero sales con un bill muy alto por determinados análisis de sangre que quizás no son tan necesarios, pero te los mandan un poco para hacer más ganancias en la clínica. No estoy hablando mal, es la realidad. Ahora, en el Camino los doctores están entrenados a ser muy consecuentes con la realidad económica de la comunidad y solamente ellos lo que necesitan, lo que consideran que estrictamente sea necesario para que el paciente se ajuste su bolsillo a sus gastos, ¿no? Entonces tenemos también clínica dental con unos precios que son a veces ridículos, con la mejor tecnología de las clínicas acá del estado de Carolina del Norte. Les prometo que es así. No voy a hablar de precios ahora, pero tienen que visitarla, pueden ver que los precios son muy competitivos. También tenemos tienda de segunda, un thrift store. Este Blue Jean me lo compré por $5 y es un Levi que te hubiera costado $59, nuevo de paquete, por $5 y cosas así. Puedes donar o puedes comprar. El dinero de la thrift store va para soportar el ministerio de la iglesia. Y bueno, tenemos como una agencia de trabajos. Muchas personas no tienen trabajo o tienen dificultades para encontrar y tenemos en la actualidad 17 compañías americanas a las cuales proveemos trabajadores de todas las etnias, ¿no? Para que ellos puedan... Es un trabajo bien bonito para la comunidad. Y a ver qué más tenemos. Tenemos el servicio de salud mental, tenemos Tu Salud Ahora, que es otro mecanismo que estamos implementando para las comunidades. Así, básicamente. O el Food Pantry, familias que tienen necesidad por X o Y, le proveemos alimentación para que no pasen hambre.
Entonces son muchas cosas. Y nosotros hemos asistido también y tiene servicios para niños, atenciones para niños, sí, para sí. jóvenes, Sí, para todas las edades, ofrecen cursos de preparación también. Sí, varias veces al año traemos personas que son influyentes en el mundo, no solamente en el mundo cristiano evangélico, sino también en el mundo secular. Y tratamos siempre de estar entrenando, y tenemos un departamento que se llama Camino Arriba, que es el departamento de Upper Mobility o movilidad ascendente, en la cual damos clases de inglés gratuitas, clases de computación. Inclusive ahora estamos en un proyecto que todo el que pasa la clase de computación son 5 clases. Al final, cuando se gradúe, se va con su laptop nuevo de paquete. Gloria a Dios. Entonces son muchas cosas que Dios nos ha dado para ayudar a la comunidad. Es que el enfoque lo cambia todo, y el enfoque de Camino que está pensado para ir hacia afuera, no solamente pensando en los miembros, no solamente pensando en edificar a los que ya están dentro, sino en tener un impacto a la comunidad, en llevarle ese amor de Cristo, ese amor de Dios a todas las personas que rodean la iglesia, brindando todo este tipo de servicios. Un enfoque que cambia completamente la perspectiva de la iglesia, y el impacto que tiene realmente es increíble. Y yo fui testigo de eso, porque cuando nos reunimos para preparar el podcast y hacerte la invitación formal de que queríamos que viniera acá el podcast, llegué a la iglesia del Camino, y tú me puedes ayudar un poco más a explicar lo que estaba pasando. Es decir, había muchas personas allí de Guatemala, y había creado casi como toda una embajada, y ya no parecía una iglesia, parecía la embajada de Guatemala, y ahí habían alrededor de 100, 200, casi 300 personas, quizás más, en lo que fluían, terminaban su trámite y salían. Cuéntanos qué pasó allí, para que las personas puedan entender realmente cuál es la visión de Camino Church. Sí, tenemos una frase, nosotros somos la iglesia, las personas somos la iglesia. El edificio no es la iglesia, el edificio es el edificio, que hoy puede estar de una forma, mañana está de otra. Y el edificio está al servicio de la comunidad, todo lo que puede engrandecer la comunidad, favorecer a la comunidad. Y como decía, el día que fuiste, Ramón, tuvimos el privilegio de tener a la embajada de Guatemala haciendo muchos papeles, pasaportes, a todos los guatemaltecos del estado de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Wow. Había el jueves, llegaron más de 100 guatemaltecos. El viernes llegaron 300 guatemaltecos. Y el sábado, según tengo entendido, llegaron como 200 guatemaltecos. Wow. Y se les favorecía, porque muchos no pueden viajar a rally por la distancia, Claro. porque no manejan, etcétera, etcétera. Pero estando todo ahí en Camino, ellos tenían una accesibilidad muy buena para esto. Sí, es la iglesia en función de la función de la necesidad. comunidad, de la necesidad de la comunidad. Y teníamos, lo que te iba a decir era esto, hemos tenido la embajada de Guatemala, la embajada de Honduras, de El Salvador, de México, y hemos tenido también a la policía dando conferencias hacia la comunidad. Hemos tenido a Chick-fil-A, ellos tienen a veces las reuniones del área, las tienen en nuestra iglesia. Wow. Y somos muy amigos de Chick-fil-A, nos encanta porque de vez en cuando nos regalan 200 sándwiches. Sí, Que eso lo preparo yo luego. gracias por eso. ¿No? Pero sí, la iglesia nuestra está enfocada en ser una iglesia de impacto en la comunidad. Porque queremos que Jesús sea el impacto en la comunidad. A través de nosotros. Y que queremos que la iglesia debe ser luz y sal. Y como dijo Jesús, nuestro maestro, si la sal no sala, para lo único que sirve es para ser echada y pisoteada por los hombres. Y queremos ser sal y luz en cada momento. Que dé sabor a la humanidad. Amitai, ¿qué viene ahora para Camino? ¿Cuáles son los próximos eventos? ¿Qué invitación le podemos hacer a todas las personas que nos están viendo y quieran conocer algo acerca de Camino, o quieran visitar la iglesia de Camino? ¿Qué viene para estos meses, para el futuro de la iglesia de Camino? Bueno, vienen tantas cosas para Camino que mi cabeza se agorpa, ¿no? Por aquí vamos a estarle dejando la dirección de Camino también para todo aquel que viva cerca de Charlotte. Sí, yo creo que, las 3 cosas más atractivas, o 4 cosas más atractivas, diría, para mí el Camino sería el servicio. Tenemos 2 servicios los domingos, a las 9 de la mañana
y a las 11:15 de la mañana. Estos servicios son servicios maravillosos donde escuchamos la palabra de Dios, la predicación, y tenemos un programa de niños que se llama Camino Kids. Y ese programa es excelente. Wow. Otro de los atractivos que tenemos es el thrift store, la tienda. Las mujeres les encantan comprar tantas cositas, y nosotros también. Y tenemos la clínica médica y la clínica dental. Yo creo que son las cosas grandes y atractivas que para la comunidad tenemos. Tanto la parte física, espiritual y emocional. Estamos listos para atender en todo sentido. Más muchas actividades que a lo largo. Estamos preparando una actividad para 300 líderes de aquí de los Estados Unidos, que esto va a ser el 19 de septiembre. Pero es algo limitado a 300 líderes de cristianos, ¿no? de la comunidad, de los distintos estados en los Estados Unidos. Pero hay muchas cosas sucediendo cada día. Yo no te puedo decir, cada día es un programa nuevo en camino. Sí, tienen una página también donde anuncian todas las actividades, o por Facebook. ¿Dónde la anuncian digitalmente? Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que Todas las redes yo sociales. solamente tengo Facebook. Pues ya saben, aquí le vamos a estar dejando la dirección, los links. Si vive cerca aquí de Charlotte y quiere una iglesia que le abrace como familias, la comunidad, lo que necesite, sean cristianos o no sean cristianos, es una iglesia que tiene los brazos abiertos para recibirle y para bendecirle. Sí, me encanta que visiten Camino gente que no se consideran cristianos. Me encanta, porque así podemos hablar mucho y quiero guiarles al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, muchas gracias, Mitai, por haber estado aquí compartiendo con nosotros. Damos gracias a Ana también. Si ustedes oyen a alguien tosiendo, esa es Ana. La representación de Ana acá con nosotros, que vamos a estar orando para que Ana se recupere. A Mitai, muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Gracias a ustedes, para mí es un alto honor. He hecho varios podcasts y espero que los que me han hecho anteriormente no estén viendo esto. Pero es el podcast que mejor me he sentido. Ahí está. Sí, ahí está. Esa es la intención. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, Ramón y Kiara. Kira y Ramón, gracias por esta oportunidad. Y yo les puedo traer muchos de camino que son mejores que yo para podcast. Así es, sí. Ahora vamos a estar muy conectados con la iglesia de Camino, porque realmente es una iglesia muy influyente en la comunidad hispana y nosotros también queremos tener un alcance en la comunidad hispana y poder bendecirla y hacerla parte de toda la dinámica que tenemos creada, de los challenges, de todo. Así que van a estar viendo a varias personas pasando por acá, contándonos su testimonio, lo que Dios está haciendo con su familia, con su matrimonio, y que pertenecen a la iglesia de Camino Church. Entonces, muchas gracias, Mitai. Vamos a seguir conectados. Seguramente en el futuro vas a estar de nuevo por acá compartiendo con nosotros. No, ya nos dio una invitación porque tiene que venir con la esposa para otro podcast. Sí, así que con Ana, tiene que venir aquí para que nos dé su testimonio y Ana dé su versión, porque diste tu versión de la cuestión de la clase y Ana ahí tosió. Ana tosió ahí. Así que luego Ana tiene que confirmar y dar su experiencia de todo eso que pasaron juntos. Así que realmente nos vamos a quedar conectados y otro podcast pendiente. Y esperamos que haya sido bendición la historia de testimonio del pastor Amitai. Y ya lo saben, si viven acá en Charlotte y todavía no tienen una iglesia y quieren conocer o tener contacto con una iglesia que va a ser para ustedes una familia y va a estar disponible para ustedes en muchos sentidos, no solamente atendiendo su vida espiritual, sino también su salud física, su salud mental, la de ustedes, la de su familia. Ahí está Camino Church. Muchas bendiciones por este podcast. Ya nos estamos despidiendo. Recuerden el challenge, ya lo saben, escriban ahí en el chat donde aparece por primera vez la palabra familia en la Biblia. Muchas bendiciones. Chao.